Yendo al apartado de Jesucristo, pues nos vamos a lo que es Jesús el Cristo o Jesucristo, ¿no? Esto sigue siendo parte de lo que es el cristianismo en filosofía. Su principal personaje o filósofo en este caso, como lo mencioné ahorita, fue Jesucristo, Jesús el Cristo, perdón, apodado el filósofo del amor. Una de sus grandes frases célebres que se le atribuyen a él, pues podría ser la siguiente, que es el que les leeré, dice: lo que yo he hecho, todos los hombres pueden hacer. Lo que yo soy, todos los hombres lo serán. Viví para enseñar las posibilidades del hombre. Esta sería una, y pues tiene varias más de lo que serían estas frases. Ahora, Jesucristo como tal, durante su época, pues él nació más o menos durante la época que Israel, toda esa zona de Israel, o se podría decir Palestina, pues era gobernada o tenía presencia del Imperio Romano. Se sabe o se estima de que Jesucristo o Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret, pues justamente Jesús, hijo de José, también se le puede llamar así, nació durante la época más o menos del Imperio Romano, mientras gobernaba Octavio Augusto, por ahí del 27 antes de Cristo al 14, y del 14 al 34 durante los tiempos del emperador Tiberio, el César Tiberio, como se les conocía en ese momento, que fue por ahí de su muerte, ¿no? Que según la Biblia, pues falleció a los 33 años. Pues durante esa época lo que se tenía, pues eran dos ideologías, la cristiana y la romana, dioses romanos, dioses judíos. No existía para este momento lo que es el cristianismo como lo conocemos a día de hoy. Hablamos de que era la edad antigua, justamente, pues vivían, sí era la edad antigua porque pues vivía a base de imperios, la sociedad pues sí estaba establecida, pero pues las personas simplemente se aplicaba la ley del más fuerte y de los tributos. Como tal, no había derechos, no había... Las personas vivían en un ambiente caótico y pues se mataban unas a otras, se golpeaban o posiblemente se llegaban a agredir, pues sin que nadie sin que nadie les haga algo, a excepción de que sea una persona importante, ¿no? Como normalmente pues se establecían ese tipo de sociedades que eran las sociedades por niveles, ¿no? Que el emperador, luego si es que nobleza, gente llegada a él, después viene por así decirlo, gente importante de sus iglesias, porque en su momento pues ya había iglesias, y pues al final podrían venir lo que serían pues la gente común o simplemente siervos de todos ellos, ¿no? Tenemos en cuenta que el Imperio Romano pues abarcó desde lo que es toda Europa, o sea, desde Roma, toda Europa, Italia, lo que es actualmente parte de lo que sería la actual Turquía, Israel, como se menciona, y parte de lo que es Egipto. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Pues para darse en cuenta de por qué es que Jesucristo trató de filosofar el amor, porque en ese momento pues el ambiente entre personas era muy caótico, y él lo que trató de influir pues es que las personas tuvieran una guía, lo que sería pues él se dice que lo de Jesucristo pues fue por así crear una religión, la religión cristiana. No creó una iglesia, creó una religión en la cual se enseñara una nueva moral, la moral pues de la moral prójimo, como se ha venido diciendo. La moral en la cual pues las personas tuvieran una sociedad un poco más calmada, porque en ese momento pues había varios abusos, tanto de poder, tanto entre personas, y pues quiero no tener en ese ambiente de que una persona, pues supongamos Jesucristo, ¿no? Nace en ese lugar, ¿cuál sería su pensamiento? ¿Cómo trataría de cambiar al mundo? Pues creando un grupo de personas de que sigan sus ideales de amor, de paz, y pues así todos se traten de una manera más tranquila o más igualitaria. De ahí en fuera, pues simplemente el término religión, pues que es la relación del hombre con Dios. Y también esto nos dice que pues como tal, ¿no? Él creó una religión porque la religión se basa en la idea y en la práctica. Mis ideas son cristianas, yo creo que hay una persona llamada Dios o Jehová, y es un ser todopoderoso, pues entonces yo practico el cristianismo. Mis ideas son budistas, yo creo en un ser llamado Buda y en algunos otros dioses como Shiva o Ganesh, perdón, y pues pero siempre Buda los comanda, y es un elefante, ¿no? Con varios brazos, pero sigo teniendo esa práctica de que es un ser todopoderoso o islámico, lo que sea, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta y dejar en claro de que el cristianismo, pues una de las partes más profundas, o si no es que la etapa más profunda dentro de la filosofía, parte de sus enseñanzas o de lo que ésta dejó marcada al mundo,
perdón, de lo que ésta le dejó a las ideas de Jesucristo como tal, de la filosofía cristiana, lo que dejó, impactaron a día de hoy, fue algo muy profundo, perdón, ya lo mencioné, lo vuelvo a mencionar simplemente, porque de ahí en fuera, cualquier nueva escuela o corriente filosófica que surgiera, pues yo no podía dejar, no podría omitir a esto, porque pues este momento, lo que fue el cristianismo en la filosofía, fue muy importante. A día de hoy, pues cualquiera de ellas lo que tiene que hacer, ya sea es o sustentarse de ella o atacarla a ella, pero nunca, como tal, nunca deja por muy en fuera lo que es las ideas cristianas en filosofía. Bueno, de ahí en fuera, pues sería todo de mi parte. Con eso termina mi participación, continuará el siguiente compañero. Y el otro era Edgar Cayce. Este Edgar Cayce decía que Dios renacía en diferentes personas, y en una de ellas, en alguno de sus libros, decía que había renacido en Hermes de Trismegisto. ¿Saben? Ahora, estábamos en la predicación de Jesús, renunciación a los placeres carnales, al bien, encontrarse a sí mismo para desarrollar el espíritu divino. Predicó la moral, el comportamiento del hombre en la tierra. Un dato muy interesante es que Jesús no solamente predicó, sino que lo realizó con el ejemplo. Él vivió de acuerdo a lo que predicaba. Por lo tanto, nos vamos al amor. Él veía el amor como algo universal, no como nosotros ahora lo vemos, el amor a una mujer, el amor a un hijo, sino que él veía el amor como algo universal, como algo más grande de lo que nosotros pensamos. El amor a la naturaleza, el amor a los hijos, el amor de hombre a hombre sanamente, el amor de un hombre a una mujer, pero viéndolo sanamente. No un amor tóxico como ahorita lo vemos, no un amor posesivo, sino que él aborrecía la maldad, él aborrecía el asesinato, él aborrecía todo lo malo que puede haber en este mundo. ¿Sabe, compañeros? Entonces, esto sería mi explicación a lo que viene siendo el cristianismo. Hola, mi nombre es Giovanni Montalvo Cuello, soy de la carrera de Pedagogía, orgullosamente del Instituto Digital del Estado de Puebla y EDEP Campus Cuscatlán. Me tocó el neoplatonismo. Bueno, les voy a dar una breve introducción de en qué consiste y qué es. Los neoplatónicos creían que el universo era uno, que dependían de una fuente suprema que recibía distintos nombres: la única, la mente divina, el logos, el diburgo o el alma del mundo. Son algunos de ellos, de la que emanaban las demás inteligencias y niveles de realidades, incluyendo el hábitat de nosotros, los seres humanos. Plotino es considerado el fundador máximo y representante del neoplatonismo. Su obra fue editada por Porfirio, su discípulo y amigo, en la que ahora se le conoce como Las Edenas. Un libro como de 6 tomos. El neoplatonismo fue una escuela filosófica que, influenciada por movimientos orientales, actualizó los postulados platónicos. El auge del neoplatonismo se dio a comienzos de esta era en la ciudad de Alejandría. Antes de seguir avanzando con el neoplatonismo, es importante mencionar que se conoce como platonismo a la doctrina que impulsaron los discípulos de Platón en el siglo I a.C. Bueno, pues esto es muy importante, chicos. Ahora, como pueden observar, aquí atrás de mí tengo 3 láminas. Voy a empezarles a explicar lo que es el neoplatonismo según Plutonio. Pues se dice que él resucitó el platonismo, pero pues de alguna forma hizo trampa a este buen muchacho.
este buen señor filósofo, por lo que él aumentó las ideas religiosas. Al predicar que el hombre es una tríada, pues una tríada, ¿qué es? Una tríada es el cuerpo, alma y mente. Dijo que lo mismo pasaba con Dios, que según Plotonio era una trinidad, y aquí la trinidad para él era, aquí tengo una hojita donde dice en la unida, nous la razón, pisce el alma. La unidad absoluta no se puede intuirse con la mente. El hombre solo puede elevarse a ella estando inspirada por Dios. Pues ahí él metió la religión. Básicamente fusionó el platonismo con la religión. Y como dicen por ahí, vaya dato perturbador. Plotino no era cristiano, pero era una asceta que llevaba una vida sencilla en medio del lujo y los placeres de la Roma imperial. Sus ideas, pues, nutrieron al cristianismo y a otras religiones. Y de hecho que Plotino fue el primero en manejar la idea de 3 en 1. Los pensamientos, todos de Dios, emanan de la unidad, la razón gobierna al mundo y el alma le da energía y vitalidad a las cosas. Pues vamos a ver aquí otra lámina. Aquí nos dice que Constantino, el emperador, fundador del cristianismo, se impuso como única y oficial la religión con todo y la filosofía cristiana, aunque era griega de hecho. Y se inició así la época más negra y oscura de la filosofía al entrar en acción la intolerancia hacia otras formas del pensamiento humano, lo que hoy conocemos como otras religiones. Dando hasta todo ese tiempo duró hasta el Renacimiento. Lamentablemente tenemos la primera víctima de la intolerancia y la dictadura de la Iglesia. Fue un filósofo cristiano, Orígenes, quien apoyaba y decía que el cristianismo había tomado y adoptado la filosofía griega. Pues esta es mi parte, chicos. Vamos con mi compañera que les seguirá explicando sobre el tema. Hola, mi nombre es América Mariana Tirado Parra y les vamos a presentar el tema de los filósofos árabes. Como primer filósofo está Avicena, que nació en 980 a.C. y falleció en 1037 a.C. Fue un médico árabe en el siglo X, mejor conocido como el príncipe de los médicos por la sabiduría que tenía. Fue filósofo y pensador. Y los principales que él decía que la conservación de la sabiduría clásica y la innovación. Su forma de pensar de Avicena, él decía que el pensamiento trae la generalidad de las formas. Por otra parte está el filósofo Moisés, que él era un judío. Fue considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá de la época medieval. Él decía que la guía de descarrados. Él hizo un libro para hablar del pensamiento griego y armonizar la Biblia, independientemente de que él fue un filósofo, fue un médico, astrónomo y rabino en el Andalus. Hablaremos de Averroes, que nació en el año 1126 y murió en el año 1198 a.C. Él nació en España. Él fue un médico, astrónomo, físico, legista y filósofo. Para él, las gentes incultas y sin religiones deberían de procesar la Biblia. Él escribió varios resúmenes. Una persona llamada Califa no le gustó y fue la persona que quemó sus libros junto con los relatos que escribió Avicena. Y la filosofía musulmana se perdió en el escolaticismo.